Entonces me preguntaron por ahí, esta pregunta, la tarea del circuito tanque. ¿A qué se refiere con circuito tanque? Bueno, es un circuito que almacena energía entre un C y un L. Entonces yo puedo poner un C y un L. Pero cuando el circuito tanque es imperfecto, pierde parte de la energía que almacena y la va perdiendo gradualmente a través de algún elemento que pierde energía. Ninguno de estos dos elementos pierde energía, ¿cierto? ¿Qué elemento pierde energía? Un R. ¿Dónde pongo el R? Ahí puede ser, ¿cierto? ¿Es la única opción? ¿Dónde más podría ir? Las ecuaciones son parecidas. Si yo pongo el R aquí en serie, las ecuaciones resultantes son parecidas también. Y también es un circuito que pierde energía y tiene una frecuencia, tiene características de, no sé, por ejemplo, condición de amortiguamiento o factor de amortiguamiento. ¿Se acuerdan de esa o no? Parece que en circuitos las vimos. Vimos, vimos circuitos de segundo orden. Sí, vimos, ya me acordé. Había circuitos de orden cero, que son circuitos estáticos. Todos de acuerdo, ¿no? O sea, un circuito estático o de orden cero es como parecido, claro. Puras R, puras fuentes dependientes, cosas que reaccionan instantáneamente. Luego tenemos circuitos de primer orden, que son los que tienen un elemento que almacena energía. Y luego tenemos circuitos de segundo orden, que tienen dos elementos independientes que almacenan energía y permiten dos condiciones iniciales independientes. ¿Qué pasa con los circuitos de tercer orden? ¿Por qué no estudiamos ese? No, esos son para el doctorado, po. No, no, por qué no los estudiamos? Son, a ver, en la práctica, cualquier circuito, no, muchos circuitos, no cualquiera, muchos pueden ser aproximados a un circuito de primer orden o a un circuito de segundo orden. Pero si no, y si yo tengo un TOC con la matemática, entonces necesito que todo dé perfecto y no quiero aproximar nada. Tal vez debía haber estudiado física. Pero si estoy en esa condición, yo puedo tomar un circuito de tercer orden y modelarlo como una combinación de primer orden y segundo orden, o tres de primer orden. Entonces yo puedo reducir un circuito de orden mayor a combinaciones de primer orden y segundo orden, siempre. Y eso no es un asunto de los circuitos nomás, es un asunto de las ecuaciones. Una ecuación cuadrática y una ecuación de primer grado son como las bases. Y uno puede reducir una ecuación de mayor orden a ecuaciones cuadráticas y de primer orden. Listo, eso es todo. Ok, entonces circuitos de segundo orden me interesan y uno de ellos es el circuito tanque, que es un clásico y se usa en muchas partes. Y un circuito tanque con pérdidas tiene un R en alguna parte y ese R va a decir cuán rápido pierde la energía el circuito. Entonces puede ser un R tan grande aquí que va a tener un efecto horrible sobre el circuito. O sea, cualquier corriente se va a disipar rápidamente en R. Entonces yo voy a tener una respuesta temporal que va a ser una cosa así. Listo, ahí decayó y se fue a cero. Si el R es chico, voy a tener algo así. Y si el circuito es paralelo y el R es grande, voy a tener algo así. Pero si el R es chico, voy a tener algo así. Entonces depende del circuito que hagamos. El problema está abierto. Ustedes hagan el circuito tanque que quieran, pueden hacerlo serie, pueden hacerlo paralelo. Sería ideal que lleguen a esta condición de subamortiguado, de un circuito subamortiguado, ¿sí? Si es así, es un caso especial. Eso es lo ideal, pero este circuito no existe. Nadie ha podido hacer uno de esos, porque siempre hay elementos parásitos. Entonces, claro, porque es el caso más realista. El caso más realista es con un R.
en cualquier parte, puede ser en paralelo o en serie. Pero haz que el R sea tal que te dé subamortiguado. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí. Si eso te ayuda, encantado. El problema está abierto. Exploren lo que es un circuito tanque. Si ustedes quieren simularlo, bien. Y de repente lo van a simular y van a obtener cero. Ay, ¿por qué obtuve cero? Bueno, porque no le puse condiciones iniciales, ya. Ah, y le puedo poner dos condiciones iniciales. ¿Cómo le pongo dos condiciones iniciales? Bueno, uno es voltaje, otro es corriente. ¿Y cómo lo hago en Spice? ¿Saben cómo poner condiciones iniciales en Spice o no? Punto IC. Entonces busquen punto IC y ahí van a aprender cómo poner condiciones iniciales. Entonces uno aprende cuando hace más cosas. Ya, sigamos. Estábamos viendo en la clase esto de linealización, pequeña señal. Vimos curva de transferencia estática. Estática. Ya me acordé. Estática era como si reaccionara instantáneamente. Ok. Más bien valor final. Circuitos son no lineales. Vimos cómo hacer esto de circuito en pequeña señal, que lo vamos a hacer. Esto de aquí lo vamos a hacer a cada rato en el capítulo 3, 4 y 5. Todo el rato. Así que vamos a acostumbrarnos a hacer eso. Pues impedancias incrementales de nodo o impedancias de entrada y salida. Esto también es clave en amplificadores. Todos los amplificadores tienen impedancia en la entrada e impedancia en la salida. Y les llamamos impedancias incrementales. ¿Qué significará que sean incrementales? Que son una derivada. En el fondo yo las puedo calcular como una derivada. ¿Y por qué me importa que sean incrementales? En el fondo, pequeños cambios en una variable producen pequeños cambios en otra variable. Por ejemplo, pequeños cambios en el voltaje producen pequeños cambios en la corriente. Eso significa incremental. Entonces, cuando hablemos de incrementales, dado que todas estas cosas son no lineales, incrementales me llevan a una condición de linealidad. Incrementales me llevan a una condición de un punto de operación. Pequeños cambios aquí producen pequeños cambios acá. Y no es lo mismo que pequeños cambios aquí producen pequeños cambios allá, porque al cambiar de un punto de operación a otro punto de operación, los valores incrementales van a cambiar, así que el circuito es no lineal. Entonces, incrementales se refiere a eso. Cuando yo hable de cambios incrementales o de impedancias incrementales o de valores incrementales, me refiero a eso, a pendientes en una curva estática, me refiero a derivadas en una curva estática. Entonces la ganancia, como la definimos hace un tiempo atrás, que era VO partido por VI, oh, qué feo esto, por VI, pero me falta algo, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Ah? Me falta derivar, ¿cierto? Derivada de voltaje de salida partido sobre voltaje, con respecto a voltaje de entrada. Esa derivada es incremental, por lo tanto esta ganancia es una ganancia incremental. Muy bien. ¿Y por qué me interesan las impedancias incrementales? Por lo mismo. Yo voy a tener un amplificador operando en un punto de operación Q y otro amplificador en otro punto de operación Q. Y para este punto de operación, el amplificador tiene tal impedancia de entrada, tal impedancia de salida y tal ganancia. Y para este Q tiene otra impedancia de entrada, otra impedancia de salida y otra ganancia. Y cuando yo los conecto en cascada, la salida de uno es la entrada del otro, va a producirse aquí un divisor de tensión, o un divisor en general, puede ser de corriente, que va a atenuar mi salida debido a esta impedancia. Y esa atenuación va a ser distinta si estoy en puntos de operación diferentes, porque voy a tener diferentes resistencias incrementales. Entonces es súper importante saber cuál es la resistencia o impedancia incremental en mi punto de operación.
¿Y cómo se calcula? Bueno, ¿cómo calcularíamos o cuál sería la definición de RI1? Digamos que voy a tratar de obtener una definición. ¿Es por definición qué cosa? Voltaje partido por corriente. ¿Qué voltaje? DI partido por I sub I. Oye, siempre hay dudas y los alumnos tienen dudas de si el I va para allá o va para allá. Bueno, cuando yo quiero medir impedancia, pongo un voltaje positivo respecto de tierra y mido la corriente que entra. Y la razón entre los dos es la impedancia. Ok, pero esto no es impedancia incremental. ¿Cómo hago que sea impedancia incremental? Derivando, ¿cierto? Ah, y derivando, la derivada es lo mismo que variaciones pequeñas. ¿Están de acuerdo, no? Ah, y las variaciones pequeñas nosotros teníamos una convención para eso, que era letras minúsculas. Y estas son variaciones pequeñas. Entonces eso es lo mismo, son lo mismo, si las variaciones son lo suficientemente pequeñas. Voltaje AC. Muy bien, sigamos. ¿Esto está evaluado, perdón? Claro, esto es evaluado en el punto Q. Y eso es evaluado en el punto Q, sí. Y van a cambiar según el punto de operación. Y esto es muy relevante en el curso. No sé cómo ser más enfático. Esto es clave para entender todo lo que viene después. Si ustedes tienen dudas ahora, es el momento de preguntar. Sí, ¿cómo sé qué? El Q es el punto en el que tú estás operando, que va a depender del diseño del amplificador y va a depender tal vez de las entradas. Entonces ese Q va a variar. Lo importante es saber que existe un Q y que estos valores incrementales dependen del Q, dependen de punto de operación. Y Q se define como voltajes de nodos, corrientes de rama en el amplificador. Si tú diseñas el circuito, tú puedes elegir Q. Si tú tomas el circuito que alguien más diseñó, probablemente esa persona eligió el Q. Entonces, el que diseña es el que elige el Q. Muy bien. Cálculo de impedancia de nodo. ¿Cómo calculamos la impedancia de un...? Hay pregunta. Es una convención que es para que nosotros nos entendamos mejor. Entonces, habíamos dicho que esto es un valor de C, esto es un valor instantáneo que incluye DC más AC, entonces esto es DC, esto es DC más AC, esto es AC. Y esa es la que vamos a tratar de usar. Yo aquí no la usé, por ejemplo, lo correcto habría sido eso, ¿de acuerdo? Y en realidad más correcto habría sido esto. Muy bien. Cálculo de impedancia de nodo. ¿Cómo calculamos la impedancia de un nodo? Oye, esto es importante. Esto que voy a ver ahora es importante. Y esto es una predicción catastrófica que me pasa a mí. Yo lo he visto. Yo he hecho encuestas en este curso y le he preguntado a los alumnos, ¿ustedes podrían calcular la impedancia de nodo de aquí? Y en general me dicen, sí, sí puedo. Y cuando termina el curso, la mitad de los alumnos no pueden calcular esa impedancia. No sé por qué. Como que cuando uno ve el ejercicio es trivial y cuando uno lo quiere hacer es complicado. ¿Por qué será? Qué raro eso. Ya, bueno, los invito a calcular la impedancia de este nodo. ¿Les tinca o no? Es súper simple, ¿ah? Calcular la impedancia de este nodo. Entonces, aquí hay un beta por I sub B. Ah, y aquí no me dicen cuál es I sub B. Bueno, este es I sub B. Entonces, beta por I sub B. Calculen la impedancia de ese nodo. Háganlo, les doy 5 minutos y de ahí me cuentan. Yo creo que tengo el resultado aquí, así que vamos a poder comparar.
¿Les tinca o no? Si no es muy fome, pues yo estoy hablando todo el rato. A mí me han dicho que mis clases a veces son fome porque yo hablo mucho. Me lo han dicho así, oye, oye, no, es que tú hablas mucho. Una vez mi hermano le preguntó a una profesora, señorita, ¿a usted no se le cansa la lengua? Qué divertido. Bueno, a veces hablo mucho, entonces mejor que ustedes trabajen un rato. Ya, pues los quiero a todos trabajando. ¿Se puede hacer por inspección? Probablemente no. Probablemente no, a menos que tengan mucha capacidad para, para cosas intuitivas. Uy, cuéntenme si alguien llega al resultado, ¿ah? Para tener una noción de cuánto demoran. Estamos como a las 12. ¿Cómo vamos? ¿Alguien está cerca o no? ¿Casi? ¿Sí? ¿Terminaste? Ya vamos, que se puede. O sea, lo hiciste como en 3 minutos o algo así. Está bien, está bien. Y ahora compruébalo. De partida, voy a hacer algunas preguntas. ¿Quiénes están haciéndolo usando una fuente de prueba? ¿Quiénes están haciendo otra cosa que no sea usar una fuente de prueba? ¿Qué estás haciendo tú? Estoy curioso, sí, ¿no? ¿Sí? Ya, ok. ¿Pero no quieres compartirlo? Reduciéndolo. Ah, tú podrías hacerlo reduciendo impedancia. Sí, podría ser. Puede que sea posible llegar a algo, pero no estoy muy seguro. Después, ¿qué más? ¿Quién más está haciendo otra cosa? Ya, casi todos están usando fuente de prueba. ¿Quiénes están usando fuente de prueba de corriente? Uno. ¿Quiénes están usando fuente? Dos. De voltaje. Ya, casi todo el resto. Ok, muy bien. A ver, yo miro este circuito y veo dos cosas inmediatamente que deberían aparecer en el resultado, sin haberlo hecho, ¿ah? Sin haber resuelto nada. Yo veo dos cosas que deberían aparecer en el resultado. Una es que RS y RPi están en serie. Entonces, cualquier resultado bien hecho debería tener
RS más RPi, juntos, nunca se separan. Y veo además que RO y RL están en paralelo. Entonces, cualquier resultado que esté correcto debería tener alguna expresión que tenga RO paralelo RL o el equivalente. Si el resultado está correcto, debería llevar eso. Bueno, si uno aplica aquí una fuente de prueba, da lo mismo aplicar voltaje o corriente. Cuando calculamos impedancia de nodo, da lo mismo aplicar voltaje o corriente. Cuando aplicamos función de transferencia, que no lo vamos a hacer casi nunca en este curso, función de transferencia de puerto, ahí sí importa si aplicamos voltaje o corriente. Pero cuando queremos calcular impedancia de nodo, da lo mismo, podemos aplicar voltaje o corriente. Yo aplico un voltaje y mido la corriente, yo le pongo VT porque es de prueba test y luego IT y calculo la razón entre ambos. Entonces la impedancia que me piden, Z, es VT partido por IT. Y si hago este ejercicio, bueno, puedo poner estos dos en paralelo, entonces al final se simplifica un poco si uno elimina RO y pone esto aquí. Y si uno pone estos dos en serie, etcétera, uno puede llegar a algo así como, yo lo hice por ley de corriente de Kirchhoff, apliqué corriente, entonces esta corriente IT va a ser beta IB más la corriente que va hacia allá, que es un voltaje Vx dividido por RL paralelo RO, más la corriente que va hacia allá, que es un voltaje Vx dividido por RS más RPi. Y eso se puede hacer. Hay quien podría preguntar por qué no tengo que RL paralelo RO aparece en paralelo con eso que está allá. Y para algunas partes del desarrollo van a estar en paralelo, pero como I sub B pasa solo por una de estas ramas y no por las dos, entonces el resultado final no va a tener estos dos en paralelo. Bueno, y a mí me dio que el resultado final es Z igual RO paralelo RL paralelo RPi más RS partido por 1 menos beta. Eso fue lo que yo obtuve. No sé si los que alcanzaron a terminar obtuvieron algo parecido. ¿Tú obtuviste eso? Ah, ya. Lo obtuviste en alta entropía. Ya, ideal llegar a expresiones de baja entropía, porque esto es mucho más fácil de leer. Entonces, cuando yo les pido impedancia de nodo, ojalá puedan llegar a algo de este estilo. Sí. Preguntas de esto. ¿Y de qué me sirve la impedancia del nodo? Bueno, imagínense que ese nodo justo tiene además, es la entrada de un amplificador. E imaginen que justo tiene una capacitancia, C sub L. Al saber esa impedancia de nodo, inmediatamente ustedes pueden hacer que todo ese circuito se parezca a un R a tierra, a un que le puse Z, pero es un R equivalente a tierra. Y cualquier circuito lo va a ver como un Z equivalente a un R equivalente a tierra. Entonces ya no tienen que modelar todo lo que hay dentro, basta con que todo eso se concentra en un solo elemento. No siempre es posible hacer eso, pero en torno a un punto de operación uno puede decir que un circuito se parece a una red RC, por ejemplo. Uno puede calcular impedancia como un R y un C. Ah, esa impedancia entonces va a depender de la frecuencia. Y a veces esa impedancia tiene características capacitivas, inductivas, resistivas o cualquier combinación. Y eso me ayuda a entender cómo mi circuito se ve afectado cuando yo conecto un amplificador cuya salida se ve cargada por ese elemento. Muy bien, sigamos. Oye, esto es importante, esto es muy relevante. Entonces, de aquí sacamos una idea que es impedancia de nodo. Todos los nodos tienen alguna impedancia, ya sean entrada o sean salida. La impedancia de entrada de un circuito a mí me interesa porque si yo le conecto un amplificador, digamos, tengo un amplificador y tengo otro circuito, salud, y tengo una impedancia de entrada aquí, esa es la impedancia
que va a ver mi amplificador a su salida. Entonces este amplificador internamente tiene una impedancia de salida. Y al conectarlo a este otro, aparece un ZI, y aquí aparece un divisor de tensión que hace que mis señales sean atenuadas. Entonces el saber impedancias de nodos es muy relevante. ¿Cómo calculo yo la impedancia de salida de un circuito? Sí, hay pregunta. Te va a quedar más beta si consideras tu corriente para el otro lado. Si consideras que ese I sub B o consideras que esta corriente va hacia abajo, ahí te queda más beta. Compruébalo. No estoy 100% seguro, pero yo diría un 99% seguro de que está bien. Puedo haberme equivocado, pero compruébalo. Entonces las impedancias de nodo son relevantes cuando uno conecta cosas. ¿Qué pasa si este, por ejemplo, tiene una impedancia de entrada cero? Mis señales se van al suelo. Al revés, si es que son señales de corriente y este tiene impedancia de entrada cero, entonces funciona muy bien, porque mi amplificador en su entrada es capaz de percibir toda la corriente que estoy entregando. Qué divertido eso, ¿ah? Pero todo depende de si mis señales son de voltaje o de corriente. Entonces, hay nodos de baja impedancia y nodos de alta impedancia en todos los circuitos. Y esta es una lámina que muestra un paralelo entre nodos de baja impedancia y nodos de alta impedancia. Y esto es una lámina muy intuitiva que vale la pena echarle una leída. Un nodo de baja impedancia es un nodo cuyo voltaje está muy bien definido y le cuesta cambiar. Entonces un nodo de baja impedancia es un nodo porfiado en voltaje, que mantiene su voltaje ahí. Por ejemplo, la tierra o la alimentación de un circuito. Esos son nodos de baja impedancia, porque si yo trato de cambiar ese voltaje de tierra, y trato de que sea no 0 volts, sino 1 volt, chuta, a ver, tengo tierra. ¿Cómo voy a forzar a que la tierra sea 1 volt y no 0 volt? Bueno, le voy a poner una fuente de 1 volt para forzar esa tierra a que sea un volt. ¿Qué pasa ahí? ¿Mm? Provoca un cortocircuito, por aquí fluye mucha corriente y esa mucha corriente no es capaz de cambiar el voltaje porque es un voltaje, es un nodo de muy baja impedancia, o sea, la impedancia equivalente de esa tierra, digamos que es como un circuito con una impedancia equivalente, tan chica que tiene que pasar mucha corriente por ahí para subirme el voltaje a 1 volt. Algo así como infinita corriente, que eso es mucha corriente. La alimentación de un circuito entonces es algo porfiado. ¿Qué pasa con la salida del enchufe? ¿De un nodo de baja impedancia o un nodo de alta impedancia? De muy baja impedancia, porque porfiadamente mantiene los 220 volts, sinusoidales, y si nosotros tratamos de cambiar eso, no nos sirve, ¿cierto? No podemos provocar un cortocircuito. Entonces un nodo de baja impedancia mantiene su voltaje. Un parlante también es de baja impedancia, un parlante es de 8 ohm típicamente. Eso es baja impedancia. En general, un nodo de baja impedancia es como un Thevenin con un R pequeño. Con un R muy pequeño, tiene un voltaje muy definido por su Thevenin y yo necesito inyectarle mucha corriente porque tiene un R muy pequeño para alterar su voltaje. Entonces, si yo le inyecto corriente, voy a cambiar su voltaje según I por R equivalente. Pero como ese R es pequeño, yo tengo que inyectarle mucho voltaje. Un nodo de baja impedancia representa una carga exigente para un Thevenin y fácil para un Norton. Este es uno de los conceptos más difíciles de esta lámina. No, 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 no quiero borrarla, me equivoqué. ¿Qué significa eso? Digamos que tengo un nodo de baja impedancia. Es un R chico. Y yo tengo un Thevenin. Si yo conecto este Thevenin a mi nodo de baja impedancia, ¿qué le va a pasar al voltaje de salida de mi Thevenin?
¿Va a ser grande o chico? Va a ser chico. Le voy a estar exigiendo mucha corriente. Entonces, le exijo, es un nodo exigente. Estoy exigiendo mucha corriente y el voltaje se va a ir al suelo. En cambio, si yo abro esto y mido el voltaje, va a ser un voltaje igual a VTH aquí. Entonces parece que un nodo de baja impedancia le cuesta a mi Thevenin manejarlo. En cambio, si yo tengo un Norton, si yo tengo un Norton y lo conecto a un nodo de baja impedancia, ¿por dónde se va la corriente de mi Norton? Ese es el parámetro importante en un Norton, la corriente y la impedancia. Se prefiere ir por allá, por el R chico. Entonces, como prefiere irse por ahí, y- entonces casi toda la corriente va a pasar por donde yo quiero que pase. Y muy poca corriente se va a ir por la resistencia equivalente. Entonces, y exige poco. ¿Por qué exige poco? Bueno, porque un R chico produce una tensión pequeña. Entonces requiere una tensión pequeña de mi Norton, por lo tanto de una carga poco exigente. Entonces, un nodo de baja impedancia representa una carga exigente para un Thevenin y fácil para un Norton. Es difícil cambiar su voltaje externamente y al conectarlo a un circuito propicia la circulación de cualquier corriente. Una batería es un nodo de baja impedancia. Si yo trato de cambiar ese voltaje, va a provocar mucha corriente. ¿Hay pregunta? Si tienes, sí, baja. O sea, si tienes un Thevenin aquí, si tienes esto, aquí aparece un divisor de tensión, ¿cierto? Si tú cargas un nodo de baja impedancia con un R chico, entonces el voltaje de salida del Thevenin va a ser VTH por R chico, partido por R chico más RTH. Y como R chico es chico, entonces hace que el voltaje de salida sea pequeño también. Ese es el tema. Te baja el voltaje, es como que estás forzándolo a tierra. Muy bien. Después dice nodo de alta impedancia. Ejemplo, fuente de corriente ideal conectada a tierra o un micrófono. Esos son nodos de alta impedancia. Los micrófonos suelen tener alta impedancia. Se parecen a un Norton con R grande. Entonces uno mira esto y dice, chuta, yo me acordaba que el Thevenin y el Norton son la misma cosa. Matemáticamente son la misma cosa. Es correcto. Pero algo que tiene impedancia chica es más fácil interpretarlo como un Thevenin, con un voltaje bien definido. Y algo que tiene impedancia grande es más fácil interpretarlo como un Norton. En electrónica, los amplificadores suelen tener impedancia de salida grande. Entonces, tendemos a interpretarlo mejor como un Norton. Tienen salida de alta impedancia, típicamente. Un nodo de alta impedancia representa una carga fácil para un Thevenin y difícil para un Norton, que es el dual de lo anterior. Al conectarlo a un circuito, se resiste a la circulación de otras corrientes y uno le puede cambiar fácilmente el voltaje. ¿Cómo? Aplicando una corriente pequeña. Si yo le aplico una corriente muy pequeña a una impedancia muy grande, cambio su voltaje rápidamente. Esa es la clave de por qué los amplificadores funcionan. ¿Qué? ¿Cómo me fui de aquí a amplificadores? Bueno, los amplificadores son esencialmente un Norton, que tiene una impedancia de salida muy grande. Entonces, pequeños cambios en la corriente producen grandes cambios en el voltaje. ¿De acuerdo? Y si esa corriente es controlada por un voltaje de entrada, entonces yo tengo un amplificador. Oh, muy bien. Vamos a recta de carga. ¿Hay pregunta? ¿No hay pregunta? Sí hay pregunta. A ver, espérame.
te entendí casi toda la pregunta. Cuando hablamos de amplificadores que tienen resistencia de entrada y salida, y hablamos de ganancia estática, sí, hay impedancia. Sí. Si es que es muy rápido el amplificador, tú puedes decir que la capacitancia o la inductancia no afectan su respuesta. Puede que el amplificador sea lento. Aún así tiene ganancia estática. La ganancia estática es voltaje de salida partido por voltaje de entrada cuando todo se ha establecido, como aplicando teorema del valor final. Entonces, puede que sea lento, pero igual tiene ganancia estática. La ganancia estática es como si fuera infinitamente rápido, entonces es como si tú le sacas todos los elementos que hacen más lenta la salida. En términos estáticos, las impedancias son puramente resistivas, ¿de acuerdo? Ok, hay otra pregunta. Si nunca se establece, entonces no está funcionando bien o no está bien modelado. Por ejemplo, un integrador nunca se establece. Si yo le aplico una entrada en escalón, la salida del integrador diverge. Nunca se establece. Pero si yo lo considero como un integrador, entonces yo lo puedo considerar como un amplificador multiplicado por un integrador. Y ese amplificador sí le puedo calcular la ganancia estática. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, recta de carga. Este concepto es clave. ¿Quiénes se acuerdan de esto en circuito? Se relaciona con equivalente Thevenin. ¿Quiénes tienen fresco el concepto de recta de carga? Ya, muy a la pasada. El concepto es tremendamente útil en circuitos no lineales y como en electrónica hablamos de circuitos no lineales, entonces esto es muy importante. ¿Por qué pierdo yo el tiempo con Thevenin, Norton y recta de carga e impedancias de nodo? Porque son lo más importante en electrónica. Si uno entiende eso, puede entender todo lo demás. Entonces la definición es el lugar geométrico de todas las combinaciones posibles de voltaje y corriente en un par de terminales. Entonces yo tengo un par de terminales de un circuito, puede ser cualquier par de terminales. Todas las combinaciones voltaje y corriente que aparecen ahí son hartos puntos en un gráfico. Y ese gráfico, yo lo grafico corriente, voltaje, y todos esos puntos definen la recta de carga. Esa es la definición. Voltaje en eje X, corriente en eje Y, y eso muestra gráficamente impedancias incrementales. ¿What? Ah, claro, pues, las impedancias incrementales son derivadas de voltaje y corriente. Entonces, si yo tengo algo en una curva y le calculo la impedancia, y le calculo la pendiente, la impedancia suele ser 1 partido por la pendiente. Eso es R. Suele ser 1 partido por la pendiente. Si el elemento entrega energía, suele ser valor absoluto de 1 partido por la pendiente. Porque los elementos que entregan energía tienen pendiente negativa y los elementos que reciben energía tienen pendiente positiva en este tipo de gráfico. Entonces, ejemplo, recta de carga de fuente de voltaje y corriente. A ver, ¿cómo sería la recta de carga de una fuente de voltaje? Aquí tenemos V, tenemos I. ¿Cómo es la recta de carga de una fuente de voltaje? Este ejemplo es trivial. Es una línea recta vertical que pasa exactamente por el voltaje. ¿Cuál es la derivada de esto? Infinito. ¿Cuál es la resistencia? Cero. 1 partido por infinito es cero. Perfecto, una fuente de voltaje tiene resistencia cero. Muy bien, muy bien. Como el dual, este es el dual. Fuente de corriente. ¿Cómo es la fuente de corriente? Horizontal. ¿Y cuál es la derivada de esto? Cero. ¿Cuál es la impedancia entonces? Infinito. Z igual infinito, lo cual es correcto. Las fuentes de corriente tienen impedancia infinita. Si yo apago una fuente de corriente, ¿cómo sería apagar esta fuente de corriente? Si la apago, queda un circuito abierto. Y en la recta de carga, ¿qué significa apagar la fuente de corriente? Y es cero. Llevar I a muevo esto a cero y me queda una recta. Entonces una recta que pasa por cero, esto parece ser un R igual infinito. ¿Cómo apago la fuente de voltaje? ¿Ah?
hago B igual cero. Cuando hago B igual cero, aparece un cortocircuito. B igual cero es mover esto a cero. Me queda eso. O sea, esto parece ser la recta de carga de un R igual cero. R igual cero, R igual infinito, R igual cualquier cosa. Parece, ¿o no? Parece. Ah, claro, pues el R va a ser uno partido por la pendiente. Muy bien, muy bien. Ya, hagamos ejercicio un poquito más interesante. ¿Cómo es la recta de carga de un Thevenin o de un Norton? Bueno, si yo me conecto aquí, yo podría calcular, por ejemplo, a ver, ¿cómo podría ser? Voy a ponerle un R. Voy a ponerle un R de lo que, o mejor todavía, no, mejor, mejor. Voy a ponerle un voltaje aquí. Yo le puedo conectar un voltaje al Thevenin, ¿o no? Le voy a poner VT, voltaje de prueba. Y la corriente que voy a medir va a ser, digámosla para afuera mejor, porque si no nos va a dar al revés. Y la corriente que voy a medir va a ser IT igual VTH menos VT partido por R. ¿Todos de acuerdo, no? Este menos este partido por R me da la corriente. Ok. ¿Qué pasa cuando VT es igual a VTH? La corriente es cero. O sea, cuando este es VTH, no, perdón, este es VT. Cuando VT es igual a VTH, la corriente es cero. Estoy en este punto. Cuando VT es cero, ¿cuánto es la corriente? VTH partido por R. Eso es lo que pasaría si yo cortocircuitara tierra, ¿cierto? Y los demás son puntos de una recta. ¿Y cuál es la pendiente de la recta? Según esta ecuación, esta es la ecuación de la recta, por si no lo han detectado aún. Ah, perfecto. ¿Cuál es la pendiente? Menos uno partido por R. Entonces esa pendiente es menos uno partido por R. Muy bien. En el caso de un Norton podemos hacer lo mismo. Vamos a llegar aquí, este es IN, y este de aquí es IN por R. Son exactamente lo mismo, la pendiente es menos uno partido por R. Pueden llegar al mismo resultado. Entonces, este es el conjunto de puntos que van a aparecer como resultado de cualquier circuito. Y si yo conecto aquí en la salida de este Thevenin una resistencia de carga RL, ¿cómo se ve el RL en este gráfico? Es una recta que pasa por el origen, ¿de acuerdo? ¿Con qué pendiente? Uno partido por RL, ¿cierto? Entonces digamos que RL es muy grande. Si RL es muy grande, la pendiente va a ser muy pequeña. RL grande. Y el voltaje de salida va a ser parecido al del Thevenin. Y la corriente va a ser pequeñita. Si RL es pequeño, voy a tener gran corriente, poco voltaje. Ah, yo puedo maximizar el área de este rectángulo, ¿no? Para maximizar la cantidad de potencia que le entrego a mi RL. ¿Dónde estará el máximo? Donde las dos resistencias son idénticas. Oh, acabamos de demostrar teorema de máxima transferencia de potencia en forma gráfica. Qué bonito. Oye, y Thevenin y Norton son la misma cosa al final. Y pucha, qué útil esta cuestión. Es muy útil. ¿Preguntas de recta de carga? Ya, supongamos que yo tengo ahora un circuito extremadamente no lineal. Hay preguntas, sí. En general, me preguntan por qué la recta de la carga tiene pendiente positiva. En general, los elementos que reciben energía tienen pendiente positiva, los elementos que entregan energía tienen pendiente negativa, en general. A veces hay excepciones, puede que uno se enrede un poco, depende para dónde elegí la corriente, pero en este curso en general vamos a hablar de un elemento que entrega energía, que es un Thevenin, y vamos a hablar de un elemento que recibe energía, que es la carga. Oye, y si yo tengo una carga que es súper no lineal, digamos que
A ver, ¿a quién queremos electrocutar? No, no quiero electrocutar a nadie, se puede malinterpretar. Mejor electrocutemos un diodo que tiene una curva así. Ah, igual gráficamente podemos encontrar el punto de operación. Y ese punto le llamamos Q. Se ha cerrado el círculo. Qué entretenido. ¿Qué más? A veces hay cosas que a mí me entregan energía y que no son una fuente de voltaje o no son una fuente de corriente. Por ejemplo, una celda solar. Una celda solar tiene una curva voltaje-corriente así, de esta forma, donde el voltaje es prácticamente constante hasta que llego a una corriente máxima y de ahí el voltaje cae rápidamente. Y esa corriente máxima depende de la cantidad de luz. Entonces, mientras más luz, más arriba puede llegar esa curva. El voltaje cambia poquito, con más luz cambia poquito. Ese tipo de cosas se ven tan bien en una recta de carga que cuando uno logra entenderlo, tiende a sonreír. Cuando ustedes tiendan a sonreír, tal vez es porque están entendiéndolo. Si ustedes no han sonreído aún, preocúpense. Muy bien. ¿Qué es eso de apagar fuentes independientes para calcular impedancias? Y esta es una de las partes que uno en circuitos como que le quedan medio mágicas así. Y como yo dije que no hay magia en este curso, entonces vamos a tratar de entenderlo. Vamos a partir diciendo lo siguiente. Parece que las impedancias en estas rectas de carga tienen que ver con la pendiente. Eso ya lo como que lo intuimos de alguna forma. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Las impedancias tienen que ver con las pendientes. Muy bien. Un R tiene una propiedad. ¿Cuál es la propiedad del resistor? La resistencia. Y esa propiedad aparece como una pendiente en estos gráficos. ¿Qué pasa si esa propiedad yo la puedo llevar, por ejemplo, a una fuente dependiente? ¿Qué pasa si un R no es otra cosa que una fuente dependiente? Digamos que un R es exactamente lo mismo que una fuente de corriente controlada por voltaje. Una fuente de corriente cuya corriente es el voltaje entre sus terminales partido por una propiedad que yo le voy a llamar R. Entonces un R es un caso general de una fuente de corriente controlada por voltaje o es el caso general de una fuente de voltaje controlada por corriente. Entonces un R, matemáticamente, es una fuente dependiente. ¿Todos de acuerdo? Cáchense cómo les embolino la perdiz. Ahora todos están de acuerdo con que un R es una fuente dependiente. Qué loco esa cuestión. Muy bien. Si yo quisiera llevar un circuito o una recta de carga al punto de operación y llego a apagar mis fuentes dependientes, ¿qué le va a pasar a los R? Van a cambiar su propiedad principal, que es su resistencia. Entonces, si yo extiendo este argumento a otras fuentes dependientes, llego a la conclusión de que cuando quiero moverme, hacer una traslación de ejes, no puedo apagar las fuentes dependientes, porque me da la impresión de que las fuentes dependientes tienen que ver con las pendientes en estos gráficos, y yo no quiero cambiar las pendientes. Pero yo sí quiero correr el cero. ¿Cómo corro el cero? Apagando las fuentes independientes, porque si yo apago las fuentes independientes, todo se va a cero, ¿cierto? Si en un circuito lineal yo apago las fuentes independientes y aplico superposición, la salida es cero. No puede ser otra cosa. Entonces, eso de apagar las fuentes independientes significa mover el cero. Y cuando yo quiero calcular impedancias, lo que quiero extraer de este gráfico es la pendiente. Y cuando apago las fuentes independientes, lo que estoy haciendo es trasladar esto al origen, manteniendo su pendiente. Los que están sonriendo un poquito, tal vez ya lo están empezando a entender. O se acordaron de algún chiste de por ahí. Yo espero que esto quede claro eventualmente. Porque igual yo lo encuentro, o sea, cuando yo lo entendí fue, ¡wow!
O sea, efectivamente, este movimiento, esta traslación es apagar fuentes independientes, que me trasladan el gráfico al cero, pero no me mueven las pendientes. Ok, sigamos. Respuesta en frecuencia. ¿Hay preguntas de lo anterior? ¿No hay preguntas? Ya, ¿a quién le pareció divertido o interesante? ¿A quién se le abrieron un poquito los ojos y como que, parece que esto tiene... ¿Quién anotó por ahí estudiar esto que parece que es importante? Ya, ok, ok. O sea, sí es importante. Aprécienlo porque es algo importante. Vamos a hablar ahora de respuesta en frecuencia. Hay un mini tutorial que escribí alguna vez que no está muy bueno, seamos honestos, pero ayuda. Así que vamos a dar este mini tutorial de respuesta en frecuencia. Introducción. La respuesta en frecuencia es un sistema. Esto ya lo vieron ustedes, esto es BODE, ¿cierto? No es la única forma de representar la respuesta en frecuencia, pero no importa. Entonces dice, la respuesta en frecuencia es un sistema. ¿Por qué dices, uy, qué insoportable? ¿Por qué paro a cada rato? ¿Por qué hablo de sistema y no de circuito? Porque la respuesta en frecuencia es para sistemas en general. ¿Y tienen que ser lineales? ¿Tiene sentido la respuesta en frecuencia de algo que es no lineal? Si algo es no lineal, la respuesta en frecuencia va a cambiar según mi entrada. Entonces tal vez yo debo especificar el valor de mi entrada. Mm, Ok. Ok, entonces en esta parte de la materia vamos a hablar solamente de circuitos lineales o de sistemas lineales si quieren. Entonces la respuesta en frecuencia de un sistema es la representación del espectro de salida del sistema en respuesta a una señal de entrada. ¿Qué es el espectro? Distribución de las frecuencias, sí, va por ahí. ¿Y por qué se llama espectro? ¿Por qué se le llama espectro a las frecuencias? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es no, no necesariamente. De hecho, los primeros espectros, las primeras líneas espectrales eran discretas. Líneas espectrales. ¿A quién le suena eso? ¿De dónde vienen las líneas espectrales? A ver, ¿alguien dijo algo de un electrón? ¿De qué cosa? Ah, ya. Va por ahí. ¿Cómo sé yo de qué está hecha la materia? ¿De qué elementos hay en una cierta cantidad de materia? Por el espectro. ¿Y qué es el espectro? Al final, o sea, nos estamos dando vueltas sobre lo mismo. Si yo agarro algo, lo convierto en gas y le aplico un alto voltaje, va a emitir luz. Y esa luz que emite tiene un color. Y ese color se relaciona con los componentes. ¿Y por qué se relaciona con los componentes? A ver, ¿qué emite la luz? ¿Qué es lo que hace que salga luz de algo? Salen fotones. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues se calienta y salen fotones. ¿Y por qué algo que se calienta emite fotones? Porque hay electrones. Perfecto, ahí sí. Hay electrones que aumentan su nivel de energía y la física cuántica nos dice que esos niveles de energía están cuantizados. Entonces, digamos que hay un elemento X y yo quiero saber lo que es. Lo caliento, por ejemplo, aplicándole mucha electricidad, y los electrones saltan a un nivel de energía y luego caen al nivel de energía anterior. Y como esos niveles de energía están cuantizados, la cantidad de colores que pueden salir de ahí, que se relacionan con esos saltos de energía, ¿cómo eso, la frecuencia se relaciona con la energía? ¿Cuál es la energía de un fotón? Igual a la constante ¿de quién era? ¿De Planck o de Boltzmann? ¿Era una H o una K? Era una H, ¿cierto? Ya es Planck. ¿Y por qué cosa? Ah, y esa le poníamos una letra griega que era como nu. Ya, perfecto. Ah, y esa es la frecuencia. Ok. Entonces, diferentes frecuencias tienen diferente energía. Y diferentes frecuencias nosotros la interpretamos visualmente como diferentes colores. O sea, el mundo realmente es en blanco y negro, más o menos. Solo que nosotros somos sensibles a diferentes energías. Dentro del espectro electromagnético,
Nosotros somos sensibles a una parte pequeñita. Ah, perfecto. Entonces, cuando estos electrones tienen niveles de energía cuantizados, saltan a un nivel más alto y vuelven al mismo nivel más bajo, la cantidad de energía que entregan tiene que ver con el salto en energía y ese produce un fotón con longitud de onda lambda o con frecuencia nu. Y esa frecuencia nu tiene un color característico. Y el espectro era algo que vieron los primeros investigadores que trataron de entender de qué estaba hecha la materia y veían líneas espectrales, que eran como fantasmas y le pusieron espectros por eso. Y fue así como descubrieron que el Sol tiene helio. Ah, helios, Sol. Ah, como lo mismo, qué divertido. Bueno, aprendieron de diferentes elementos simplemente mirando su color. Qué notable, qué descubrimiento tan notable. Entonces de ahí viene espectro. Espectro tiene que ver con distribución en frecuencia. Eso es el espectro de algo. Entonces la respuesta en frecuencia de un sistema es la representación del espectro de salida o su distribución de frecuencia en respuesta a una señal de entrada. Yo le aplico una entrada y veo cómo es la salida. Se utiliza para describir en forma gráfica la respuesta de un sistema ante estímulos de diferentes frecuencias. Esto es muy usado en el análisis de amplificadores, filtros, estabilidad de circuitos realimentados. Esto es clave. Esto es un diagrama de Bode y SPICE nos regala un diagrama de Bode cuando nosotros le decimos punto AC. Uy, pero yo dije sistemas lineales y yo puedo simular circuitos no lineales. ¿Qué pasa entonces con el punto AC? ¿Qué hace el punto AC para darme la respuesta de un circuito lineal cuando el circuito es no lineal? Lo linealiza. Eso es clave. O sea, Spice es capaz de linealizar. Ya hablamos de linealización, ¿se acuerdan? Ah, esto de calcular las pendientes. Bueno, Spice hace todo eso. Cuando nosotros le pedimos el bode a Spice, le decimos punto AC, Spice lo que está haciendo primero es encontrar el punto de operación Q. Punto de operación Q. También Spice me puede dar el punto de operación Q. ¿Cómo? Con un punto OP. Wow, un momento. Aquí, esto fue importante, parece. A ver, el punto OP de Spice corresponde a encontrar el punto de operación Q. El punto DC de Spice mm, corresponde ¿a qué corresponde? A curvas estáticas. Curvas estáticas. Ejemplo, rectas de carga, que son estáticas. Ejemplo, curvas de ganancia estática. Muy bien. Y el punto AC, ¿qué es lo que hace? El punto AC primero calcula el punto de operación Q, luego linealiza el circuito y luego a eso le aplica una entrada variable en frecuencia y calcula la salida. Qué buena. Oye, y qué divertido porque hace exactamente lo que nosotros haríamos. Primero calculamos el punto de operación Q, luego linealiza, que es lo que habíamos dicho al principio de esta clase, al final de la clase anterior. Y luego eso calculamos la respuesta en la frecuencia. O sea, hay como una relación uno a uno entre análisis a mano y análisis de SPICE. Muy bien. Y después el punto tran, ¿qué es lo que hace? En el tiempo. ¿Y eso incluye no linealidades? Incluye todo. El punto tran incluye todo y por eso es que cuesta tanto a SPICE hacer un punto tran. Oye, entonces, y si ustedes quieren calcular ganancia, ¿cómo lo harían? ¿Con cuál de estos? A, punto DC, y la curva estática la derivo y obtengo ganancia. Ok. ¿Hay otra forma de calcular ganancia? Con un bode. El bode me da la ganancia. Entonces, con un punto AC yo también puedo calcular ganancia. Hay gente que usa el punto tran para calcular ganancia. Eso es mala idea en general. Lo hacen, créanme que lo hacen. Y dicen, no, no, si le metí una entrada lentita, lentita. Eso es lo mismo que hacer un punto DC, así que olvídense de eso. No, no usen el punto tran para calcular ganancia. Es mala idea. Ok, existen diversas representaciones de la respuesta en frecuencia de un sistema, diagramas de Bode, de Nichols, de Nyquist. Nosotros vamos a ver Bode, que es la representación más utilizada y es muy intuitiva. La respuesta en frecuencia asume que el circuito es lineal, ya lo dije, y
y que se mantiene en estado estacionario. Ah, eso no es tan trivial. O sea, yo asumo que mi respuesta ante estímulos de diferentes frecuencias sinusoidales pura, pero después de que ya han pasado todos los transientes. ¿Ah? Entonces, como que de alguna forma asume que el circuito es estable y que no diverge. Si la salida diverge, entonces yo no voy a poder calcular nada. Muy bien. Spice realiza este análisis con un punto AC y produce diagramas de Bode. Entonces, estos son conceptos básicos. Vamos a hablar de esto, funciones de transferencia, la representación matemática en el dominio de Laplace. ¿Cuál es la variable importante en Laplace? La variable S, entonces variable S. De la relación entre entrada y salida de un sistema ULTI. ¿Qué es ULTI? Lineal e invariante en el tiempo. Entonces tenemos la entrada, tenemos la salida, que pueden ser voltaje o corriente, está lo mismo. Y tenemos un TDS, que es la función de transferencia. TDS es XODS partido por XIDS y vemos que tiene una parte real y parte imaginaria. J es raíz de menos 1. Y eso, que está en coordenadas cartesianas, podemos expresarlo en coordenadas polares como un módulo o magnitud y una fase. Módulo y fase ambas dependen de la frecuencia. Y yo puedo convertir de una a la otra usando estas transformaciones, ¿cierto? Esto es fácil. Raíz de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, eso es como Pitágoras, ¿o no? Eso es Pitágoras, sí, porque tenemos parte real. La parte real, ¿dónde va? ¿En el eje X o en el eje Y? En el X. Entonces, este sigma, este j omega. Aquí va la parte real, la parte imaginaria, y por Pitágoras podemos calcular la hipotenusa. Y de la misma forma la fase es el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Alguna duda de esto? Ok. Polos de un sistema. Los polos de un sistema son las frecuencias complejas para las cuales la respuesta del sistema para la variable compleja S tiende a infinito. A ver, denme un ejemplo de una función de transferencia que tenga un polo. H de S igual, pongámosle tau, para dejar claro que es una constante de tiempo. Entonces esta es una función de transferencia que tiene un polo. Yo podría dibujar el diagrama de polos y ceros de esa función de transferencia, ¿no? Entonces yo voy al plano A, B, C, D. ¿Cuál era? C, D, F, G. S, gracias. Plano S. Y en el plano S yo tengo sigma, tengo J omega, y este polo, yo puedo calcular el polo como las raíces del denominador, o sea, yo tengo que hacer 1 más S tau igual 0. ¿Cuánto vale S? Menos 1 partido por tau. Entonces yo puedo aquí, ¿el polo era el abrazo o era el beso? La X, sí. Ya, entonces menos 1 partido por tau, que nunca me acuerdo. Ya, bueno. Menos 1 partido por tau. El cero, un cero, sí, pues los ceros son ceros, ya, perfecto. Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa un polo? Significa que si yo evalúo mi HDS, 1 partido por 1 más S tau, si yo lo evalúo en diferentes S's, voy a tener un diferente HDS. Súper simple, una función de S. Bueno, sucede que, y lo que viene ahora es importante, lo que viene ahora es muy importante, el estado estacionario es lo mismo que decir sigma igual cero. Es lo mismo que decir yo evalúo en S igual sigma más J omega, sigma cero, evalúo en S igual J omega. Entonces, todos los puntos que caen sobre el eje J omega, todos los puntos que están aquí, corresponden a estado estacionario.
Entonces, cuando yo quiero evaluar un bode, como lo evalúo en estado estacionario, tengo que hacer sigma igual 0 y lo evalúo para S igual J omega. ¿Qué otra cosa importante aquí? La frecuencia. ¿Alguien ve la frecuencia en este gráfico, no? ¿Cuál es la frecuencia en este gráfico? Estoy terminando. Con esta idea termino. ¿La frecuencia dónde está? ¿En el eje X? ¿O en el eje? Ah, ¿en el eje Y? La frecuencia es la distancia euclidiana al origen. Si yo tengo sigma igual 0, la frecuencia entonces corresponde al punto en el eje J omega. Eso es solo cuando sigma es 0. Y como nosotros vamos a tratar esto en estado estacionario, sigma 0, la frecuencia corresponde a la coordenada en el eje J omega. Dejémoslo aquí, seguimos yo sé que están súper interesados, yo también, pero el miércoles seguimos. Gracias a todos por venir.